Mi nombre es Olivia. Si me hubieras preguntado hace un par de años cómo imaginaba el día de mi boda, te habría pintado un cuadro lleno de amor, calidez y un novio que me miraba como si yo fuera su universo. Como quiso el destino, mi realidad no se alineaba del todo con mis expectativas. Me paré en el altar a punto de decirle mi vez a un hombre que parecía la pareja perfecta en el papel. Adam, un tipo promedio con un trabajo promedio que me cautivó con su naturaleza aparentemente amable y su sentido del humor. Llevaba un vestido que me dejaba sin aliento cada vez que me miraba en el espejo, elegante pero discreto, muy parecido a como me veía. Mi padre acababa de acompañarme hasta el altar en un momento que ambos habíamos anticipado desde que era una niña. Me besó en el costado, mejilla, y tomó asiento al lado de mi madre, que ya estaba secándose las lágrimas de alegría. Me volví para mirar a Adam. Estaba vestido con un tradicional smoking negro, pero había una mirada en sus ojos que me inquietó, una mirada distante, casi vacía, que no logró reflejar el entusiasmo de todos los demás en la habitación. Te ves hermosa, me susurró, pero su voz carecía de convicción. Son estresantes, ¿sabes? Asentí sin querer crear una escena. Respiré hondo mientras nos girábamos para mirar al sacerdote. La ceremonia comenzó y mi mente comenzó a vagar a pesar de mí mismo. Estaba cometiendo un error. La sutil tensión en la voz de Adam era un preludio de una vida de dificultades y decepciones. Mientras el sacerdote hablaba, mi mente estaba inundada de preguntas que no podía responder. Tú, Olivia, ¿tomas a Adam como tu legítimo esposo? El sacerdote entonó. Sí. Quiero, dije, mi voz teñida de esperanza de que tal vez todo esto fuera producto de mi imaginación hiperactiva. Y Adam, ¿tomas a Olivia como tu esposa legítima? Hubo una breve pausa. La congregación contuvo el aliento colectivo y por un momento vi mi vida pasar ante mis ojos. Finalmente él respondió, sí, pero las palabras parecieron palo en su garganta. El sacerdote anunció que ahora puedes besar a la novia. Cuando nuestros labios se encontraron, la sala estalló en aplausos, pero sentí un extraño vacío. Algo estaba fallando y no pude identificarlo. La celebración pasó a la reflexión. El salón se llenó de risas, bailes y brindis por una vida feliz por delante, pero en medio del tintineo de copas de champán y buenos deseos no podía evitar la sensación de que el hombre con el que me acababa de casar era un extraño para mí. Nos mezclamos con los invitados sonriendo para las fotos, pero cuando miré a Adam, parecía perdido en sus pensamientos. ¿En qué estás pensando? Finalmente le pregunté mientras nos sentábamos en nuestra mesa principal. Nada mucho, solo mucho que procesar, ya sabes, respondió esquivando la pregunta una vez más. Esa noche, mientras nos alejábamos en un auto adornado con carteles de recién casados y latas tintineando detrás de nosotros, miré a mi nuevo esposo. Él estaba mirando por la ventana, perdido en un mundo propio, y por primera vez sentí un dolor de pavor por la vida que acababa de cometer. Pero como cualquier optimista atrapado en un ideal romántico, me dije a mí mismo que las cosas mejorarían, sin saber que este era solo el primer capítulo de una larga historia de engaños, desamor y venganza final. Después de la boda, nos mudamos a mi casa, un lugar espacioso. Había comprado antes de que nos conociéramos debido a mi trabajo estable y bien remunerado. Adam, un oficinista normal, no ganaba mucho, pero nunca fui alguien que juzgara a un hombre por su sueldo. Si bien todo parecía alinearse con esa creencia utópica, inicialmente Adam parecía el compañero perfecto. Era cariñoso, al menos superficialmente, y se interesaba activamente en mi trabajo. Preguntaba cómo había estado mi día e incluso me sorprendió con Dinte una o dos veces, pero a medida que los días se convirtieron en semanas, el barniz comenzó a desgastarse de Tulán, comentaba mientras cruzaba la puerta a tropezones cerca de la medianoche. Su aliento era alcohol. Sí, la oficina se está poniendo agitada, ya sabes cómo es, respondía evitando mis ojos mientras rápidamente se dirigía fue al baño, presumiblemente para quitar la evidencia de lo que sea que realmente había estado haciendo. Era la quinta vez que llegaba tarde a casa en 2 semanas y esta vez se veía particularmente desaliñado. Decidí investigar un poco más. Adam, ¿hay algo pasando en el trabajo? He estado llegando tarde a casa tantas veces que me estoy preocupando, suspiró como si le molestara la pregunta. Mira, Olivia, no entenderías que son reuniones de política en la oficina, fechas límite, no te estreses por eso. Su despido no me sentó bien. Los plazos, también sabes que administro todo un equipo, pero todavía trato de mantener el equilibrio. ¿No es eso por lo que ambos deberíamos esforzarnos? Adam puso los ojos en blanco.
Estás haciendo un gran escándalo de la nada. Déjalo ir. La palabra nada hizo eco. En mi cabeza, amplificando mis crecientes sospechas, siempre había sido perspicaz, una cualidad que me había llevado lejos en mi carrera. Podía leer que la gente tenía una idea de sus motivaciones, su sinceridad o falta de ella. Esa sensación hormigueaba ahora con más fuerza que en nuestra boda. Pero elegí suprimirlo. Tal vez era orgullo o tal vez una simple creencia de nave de que el amor podía superar todos los obstáculos, fueran lo que fuesen. Me cegó a las flagrantes banderas rojas que aparecían a mi alrededor, el hombre a quien había permitido ser mi compañero. En la enfermedad y en la salud se estaba volviendo poco a poco un extraño. Sus noches en la oficina se hicieron más frecuentes y también su irritabilidad. Las risas y las conversaciones fáciles que alguna vez habían llenado nuestra casa fueron reemplazadas, gradualmente, por un silencio tenso. Me encontré caminando sobre cáscaras de huevo, eligiendo mis palabras con cuidado para evitar encender otra discusión sobre el más mínimo de los problemas. Nuestra intimidad física también disminuyó. Adam siempre tenía una excusa, ya fuera estrés por el trabajo o simplemente agotamiento, pero la peor parte fue la desconexión emocional con la que una vez había hablado el hombre con el que una vez había hablado de envejecer. Yo parecía cada vez más desinteresado incluso en discutir cómo había ido nuestro día. No sabía entonces lo que se estaba desmoronando ante mí, pero lo que estaba claro era que nuestra fase de luna de miel había terminado sin contemplaciones, dando paso a una dura realidad que todavía tenía que comprender completamente. Cuando los dos aparecieron líneas en la prueba de embarazo, pensé que tal vez este milagro sería el catalizador que reavivaría el amor y afecto que parecía haber menguado entre nosotros. Esperé a que llegara a casa ensayando cómo daría la noticia. Me imaginé sus ojos iluminándose, reflejando la alegría. Sentí que estaba tan perdido en estas reflexiones que no lo escuché venir. Cuando finalmente me di cuenta de que él estaba allí sentado en el sofá cambiando canales de televisión, me acerqué a él con la prueba de embarazo escondida detrás de mi espalda. Adam, ¿puedes apagar la televisión por un segundo? Tengo algo importante que decirte, dije. Él a un lado y puso el control remoto abajo. ¿Qué es ahora? Con manos temblorosas revelé la prueba de embarazo. Vamos a tener un bebé. Adam, en realidad bebés. El doctor confirmó que eran gemelos. La habitación quedó en silencio. La expresión en el rostro de Adam no era la que había imaginado. En lugar de yo incluso una simple sonrisa, lo que vi fue una extraña mezcla de incredulidad y, para mi sorpresa y molestia, gemelos. ¿Están seguros? Finalmente dijo, rompiendo el silencio que había espesado el aire entre nosotros. Sí, el ultrasonido confirmó que no. Es maravilloso, respondí con la voz entrecortada. Mientras buscaba algo parecido a la reacción feliz que esperaba, sus ojos se entrecerraron mientras hablaba. Mucho más bocas para alimentar esas palabras aterrizaron como un puñetazo en el estómago. Me quedé allí mirando al hombre que se suponía era mi compañero de vida. Cabello como si estuviera abrumado por una carga insoportable. Mira, Olivia, esto es un gran problema. No es solo una situación nueva y feliz. Cambia todo. No podía creer lo que estaba escuchando. Cambia todo. Lo que hace sonar como si nuestras vidas estuvieran arruinadas. Estos son nuestros hijos, Adam, nuestra familia. Me miró con los ojos desprovistos de la calidez y el afecto que me habían atraído hacia él en primer lugar. Necesito tiempo para procesar esto. ¿Está bien? Asentí con el nudo en la garganta que me hacía difícil hablar mientras me alejaba. No dejé de sentir que el milagro no deseado de nuestros gemelos no nacidos acababa de magnificar la creciente brecha entre nosotros por primera vez. Mi mente se arremolinaba en una tormenta de incertidumbres. La emoción que había sentido inicialmente ahora estaba contaminada por la inquietante reacción de Adam. Miré mi reflejo en el espejo posterior. Mi mano se dirigió instintivamente a mí. Vientre todavía plano. ¿Estoy trayendo a mis hijos a un hogar roto? Me preguntaba. Esa noche me quedé en la cama mirando al techo. Adam roncando suavemente a mi lado, emocionalmente distante. Como siempre, la enormidad de mi situación se instaló sobre mí como una nube oscura y me encontré cuestionando no solo mi matrimonio sino la vida que estaba creciendo dentro de mí. Era el milagro con el que siempre había soñado, pero que había subrayado de manera angustiosa la inquietante verdad sobre el hombre que yacía a mi lado. También lo hizo el abismo entre Adam y yo. El hombre que había prometido ser mi roca, mi compañero en este increíble viaje, no estaba emocionalmente ni a veces incluso físicamente. A medida que mi embarazo avanzaba, las tareas domésticas comenzaron
a acumularse, los pisos necesitaban barrer, los platos reunidos en el fregadero y la ropa sucia formaron una montaña indómita un día después de haber pasado un día agotador en el trabajo. «Adam, ¿podrías al menos guardar tus zapatos?», le pregunté luchando por mantener el cansancio en mi voz. Se burló. «Estás en casa todo el día, ¿por qué no puedes hacerlo?». «Estaba en el trabajo, Adam, y estoy embarazada de gemelos, un poco de ayuda dolería», le supliqué. Me miró como si escudriñara mis palabras y luego dejó escapar un suspiro exasperado. «Olivia, no tengo tiempo para esto, tengo que irme a otra reunión de negocios». «¿Otra más? ¿Has estado fuera las últimas 3 noches, cuando planeas ayudar por aquí?», te pregunté. «¿Cuándo dejaste de quejarte?», replicó agarrando su abrigo y dirigiéndose hacia la puerta. Los días se convirtieron en una serie de estos enfrentamientos, cada uno más amargo que el anterior. Sus trasnoches se hicieron más frecuentes y cuando estaba en casa se volvió cada vez más irritable. Estallaban discusiones sobre los asuntos más triviales y más de una vez pareció casi desdeñar mi embarazo como si fuera un inconveniente para el que no se había apuntado. Todo llegó a un punto crítico un frío día de otoño cuando Adam declaró que el jardín necesitaba limpieza y que era mi trabajo hacerlo. A pesar de estar visiblemente embarazada y la temperatura bajando, me dejó afuera para asegurarse de que el trabajo se hiciera. «No puedo creer que estés haciendo esto, Adam, hace mucho frío y estoy embarazada», protesté. «Te las arreglarás, no es ciencia espacial», resopló cerrando la corredera puerta detrás de él. Mientras yo estaba afuera, con los dientes castañeteando y las manos sucias por el trabajo, noté a través de la ventana que Adam estaba empacando la maleta. «Tengo que irme a un viaje de negocios de una semana», dijo secamente cuando finalmente me dejó regresar ignorando mi disgusto. «He estado congelado. ¿Puedes manejar las cosas aquí, puedes?», preguntó sin esperar una respuesta antes de irse durante su ausencia. Había ahorrado a lo largo de los años, se había desvanecido, mis llamadas a él quedaron sin respuesta. Eso fue el colmo. Mientras estaba sentado allí rodeado por la vida que supuestamente habíamos construido juntos, las paredes sentían como si se estuvieran acercando a mí. Estaba abrumado por una cascada de sentimientos, traición, dolor, pero sobre todo una ira justa latente. Era hora de aceptar que nuestra relación no era una calle de doble sentido, era un callejón sin salida y yo era el único que había estado aportando algo a la mesa. El amor, el apoyo y ahora incluso el dinero que había ganado con tanto esfuerzo había sido desviado por el hombre al que le había confiado mi corazón. Respiré hondo, robándome para la tormenta que estaba a punto de llegar. Era hora de cambiar las reglas de este juego retorcido, era hora de yo podía recuperar el control de mi vida, y lo que es más importante, asegurar un futuro para las vidas que crecían dentro de mí. Adam no sabía que acababa de encender una mecha y que yo estaba a punto de explotar de una manera que nunca vio venir a medida que la semana avanzaba cada día. Se sentía como toda una vida, pero yo era un ídolo. Estaba conspirando. Adam se había aprovechado de mi amor, mi confianza y mis recursos. Me había dado la espalda en el punto más vulnerable de mi vida, pero se había olvidado de una cosa fundamental. Yo era suya. La hija del jefe y él todavía estaba en la nómina de la empresa. Organicé una reunión con mi padre y entré a su oficina con un archivo de evidencia. Había recopilado mensajes de texto nocturnos con números no identificados, recibos de estadías en hoteles de lujo cuando supuestamente él trabajaba hasta tarde y la mayoría. Lo más importante son extractos bancarios que resaltan los $250,000 desaparecidos. «Papá, tenemos que hablar de Adam. Nuestra caja fuerte no puede seguir trabajando aquí». Mi padre hojeó los papeles entrecerrando los ojos con cada página. «¿Esto es en serio, Olivia? ¿Estás segura de esto?». «Nunca he estado más seguro de algo que necesita para irse papá, no solo de mi vida, pero de esta compañía». Mi padre se frotó el puente de la nariz con la mano. «Está bien, yo me encargaré desde aquí». Él puso un pie en esta oficina nuevamente. «Gracias papá», dije sintiendo la primera ola de alivio invadirme. La siguiente parte de mí plan era asegurar mi situación financiera y legal. Mujer, estaba lista, la casa estaba cerrada y había empacado sus pertenencias restantes en una caja que estaba afuera de la puerta principal. «¿Qué diablos es esto?». «Olivia», le gritó algo en la puerta, arrastrando las palabras. «Abriría la puerta un poco y no permitiría que entre. Se acabó para Adam, estás despedido de tu trabajo. Denuncié el robo y te quiero fuera de mi vida».
Sus ojos se abrieron con incredulidad y rápidamente se convirtieron en furia. No puedes hacerme esto antes de que pueda reaccionar. Me dio un puñetazo en la cara. El dolor explotó en mi mejilla, pero fue eclipsado por una oleada de adrenalina y resolución. Eso es un asalto. Adam, otro cargo para agregar a tu creciente lista. Dije con voz firme a pesar del dolor. Su rostro palideció al darse cuenta de la gravedad de sus acciones. Voy a arrepentirme de esto, Olivia. Ya me arrepiento de haberte conocido. Ahora sal. Dije con firmeza. Recogió la caja mirándome por última vez antes de alejarse tambaleándose en la noche mientras cerraba la puerta. Mi cuerpo temblaba por la confrontación. Me di cuenta de que este fue solo el comienzo. Adam había desatado un lado de mí que nunca esperó ver y ahora enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Toqué mi vientre hinchado haciendo una promesa silenciosa a mis hijos por nacer. Su madre no era fácil de convencer y su padre pronto lo haría. Comprender el alcance de sus errores. La venganza apenas había comenzado y yo estaba lejos de terminar. Tenía la ley de mi lado, una familia que me apoyaba y un instinto maternal feroz que no se detendría ante nada para proteger mi mundo futuro. Adam me había subestimado por última vez. Un escenario apropiado para el capítulo final de un matrimonio que había cambiado justo cuando yo estaba sentado junto a los expedientes de mi abogado y las pruebas colocadas cuidadosamente sobre la mesa frente a nosotros al otro lado de la habitación. Estaba Adam desaliñado y visiblemente nervioso, flanqueado por su propia asesora legal, la señorita Olivia Davis. «Puede presentar su caso», entonó el juez volviéndose hacia mí con un movimiento de cabeza. Mi abogado comenzó a exponer la cadena de eventos puntuados por evidencia irrefutable. Mensajes de texto. Estados financieros e incluso registros médicos que documentan el abuso físico. Preguntó el juez, su mirada recorriendo la habitación. El abogado de Adam le susurró algo al oído antes de responder. «Su señoría, mi cliente se declara inocente de estas acusaciones». La audacia me hirvió la sangre, pero mantuve la calma compuesta. Esta era una batalla para la que estaba más que preparado. Muy bien, proceder con sus argumentos, el juez instruyó. Durante la siguiente hora, cada parte presentó su caso. El abogado de Adams intentó presentarme como un cónyuge controlador exagerado. Cuestionaron la autenticidad de los textos y afirmaron que el dinero faltante se usó para gastos domésticos comunes. Una mentira descarada. Finalmente lo fue. ¿Puede por favor proporcionarme algo, pruebas o recibos que validen esa afirmación?, tartamudeó. No los tengo conmigo en este momento. ¿No es cierto que usted se ha hospedado en hoteles de lujo cuando afirma estar en viajes de negocios? No es cierto que ha estado involucrado en asuntos extramatrimoniales durante nuestro matrimonio. Adam miró nerviosamente a su abogado, quien le indicó que permaneciera en silencio, por lo que usted se negó a responder. Presioné la habitación cargada de tensión. El juez rompió el silencio. Su silencio dice mucho, señor Davis. Después de lo que pareció una eternidad, el juez finalmente habló dada la abrumadora evidencia presentada por la señora Davis. Estoy fallando a favor del demandante. Señor Davis, por la presente se le exige que pague $500,000 en daños por abuso emocional y físico, así como por el robo de bienes conyugales. Este tribunal también otorga a la señora Davis total custodia de los niños no usados. El matrimonio entre Olivia y Adam Davis se disuelve oficialmente cuando el mazo se derrumbó y también lo hizo la pared que me había estado asfixiando durante meses. Miré a través de la habitación a Adam, su rostro en una mezcla de incredulidad y derrota. Honor, dije con voz firme, finalmente libre de las ataduras de un matrimonio tóxico sin amor. Mientras salía de la sala del tribunal, un nuevo capítulo en mi vida estaba a punto de comenzar. Adam me había subestimado, me menospreció y trató de doblegarme, pero emergí más fuerte, más sabio y más decidida. La mujer que salió de la sala del tribunal no era la misma que había entrado y nunca miró hacia atrás. La batalla estaba ganada, pero la guerra acababa de comenzar y esta vez estaba armado no solo con la ley sino con el arma más feroz de toda resolución inquebrantable. Tenía dos vidas creciendo dentro de mí y un nuevo propósito que alimentaba mi alma. Mi venganza fue completa, pero fue solo el comienzo de una vida en la que nunca más volvería a ser subestimado. Cuando salí al aire fresco, mi abogado
para traer a este mundo